Entonces, hermanos, pienso yo que nosotros nos hace falta como más esa comunión con Dios. ¿Y cómo nosotros podemos tener una comunión con Dios? En medio de las dificultades. ¿Por medio de qué? De su palabra y por medio de la oración, del canto. Ustedes no imaginan lo que reconforta el alma cantar, o por lo menos escuchar alabanzas a Dios. Pero ojo, ¿qué clase de alabanzas vamos a escuchar, no? Porque también si nos vamos a poner a escuchar alabanzas que van a mover nuestro cuerpo y nos van a incitar a pensar otras cosas, se acabó esa comunión con Dios. Bueno, hermano, entonces estamos viviendo la crisis final de este mundo. Yo les he dicho a muchos, me he atrevido a decirle a muchos, si este no es el último tiempo de la humanidad, o sea, si nosotros no somos la última generación de esta tierra, ¿qué les espera a la que sigue? ¿Sí me hago entender? O sea, si Jesús no viene ahora, hermanos, en esta generación, ¿qué se espera para los que vienen? Porque esto está vuelto nada, hermanos. Yo no sé si ustedes ven lo que yo veo. Es más, yo a veces me digo, y no es que yo no sea pecadora, que no haya cometido pecados, hermanos, porque lastimosamente no hay justo ni aún uno. Y cada día ofendemos a Dios en cualquier punto. Y hay veces lo ofendemos gravemente, que hasta nosotros mismos nos hacemos daño en las ofensas que le hacemos a Dios. Entonces, yo digo, yo no sé en qué siglo estoy, porque yo veo cosas actualmente que yo no las creo ni las acepto. Así yo lo digo, y en el Face lo he publicado. Yo digo, yo no sé en qué siglo estoy. Si es que me quedé en qué siglo pasado me quedé pegada, no sé. Pero hay cosas que están pasando que a mí me parecen aterradoras y que yo personalmente no acepto, o sea, no las asimilo. Entonces, hermanos, estamos en la última crisis de la tierra. Me preocupa mucho porque ya no se predica de la segunda venida, ya no se predica sobre el mensaje de los 3 ángeles, ya no se predica sobre el sábado, ya no se predica de profecía, ya no se predica del santuario. Así que muchos de los nuevos que están entrando a la iglesia, hermanos, están entrando sin el conocimiento verdadero, porque además de que no estudian, acá tampoco se está enseñando de lo que tenemos que enseñar, que es la verdad presente. Y hay muchos, ¿por qué está la iglesia? Que hay tantas cosas que ve uno acá, y uno mismo como miembro antiguo las hace y las alcahueta por falta del estudio, por falta de conocimiento, hermanos. Entonces pónganle cuidado a lo que dice acá. El temor ampliamente difundido en cuanto al futuro. Dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Si escucharon bien, los pensadores, los eruditos, esas personas que les gusta estudiar, escudriñar, mejor dicho, vayámonos a los científicos, saben que algo grande va a pasar, pero todavía no han descubierto qué. Nosotros lo sabemos y no lo estamos predicando. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, estamos en calamidades cada rato, tsunamis, terremotos, huracanes. Yo me aterro, hermanos, pónganle cuidado. No sé ustedes qué opinan. Ay, que va a pasar un huracán por Estados Unidos. Y uno ve hermanos, por favor, oren. ¿Cuánto hace no vienen pasando huracanes por Estados Unidos? ¿Por qué una adventista se asombra, se asusta y Hermanos, son cosas que están escritas. Sí, debemos orar para que Dios nos libre y nos dé la capacidad, pero pienso yo que tenemos que orar más bien es por nuestra preparación, por cómo estoy yo, por mi carácter, para que Dios, si yo llego a caer en esa calamidad de un huracán, un tsunami o lo que sea, un terremoto, si yo muero ahí, que muera en Cristo Jesús. Estemos listos, hermanos, pero dije para que Dios calme el huracán. No, hermanos, tiene que pasar ese huracán porque el hombre ha destruido la tierra.
El hombre la ha contaminado y la tierra reclama lo que el hombre mismo ha hecho. Mire cómo nosotros tiramos la basura a las calles. ¿Y a dónde van las basuras que tiramos al río? ¿A dónde van a dar? A la calle, ¿a dónde van a dar? A los ríos. Y eso se vuelve un desastre. Miren que yo hace casi un mes salí para la personería, hermanos, 7 de la mañana, un aguacero, ¿no? Y me mojé toda. Las calles de Barranca parecen ríos. ¿Por qué? Porque las alcantarillas están, ¿qué? Tapadas. ¿A causa de qué? De las basuras. Somos malos ciudadanos. Y entonces le reclamamos a Dios cuando vienen, dice que Dios ayúdanos o sálvanos, o lo peor, Dios, ¿por qué permites todo eso? Si somos malos ciudadanos, no cuidamos lo que Dios, no hemos sabido administrar lo que Dios mismo nos dejó. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. También leía anterior que hay crisis social, inestabilidad social. Miren las familias, hermanos, hoy en día los que se van casando por cualquier cosa se divorcian y eso está afectando a los hijos. Allá hay una fundación de drogadictos, hermanos, y la mayoría que llega allá son adventistas. Y lastimosamente la iglesia no está muy pendiente de esa fundación. Y pienso yo que si esa fundación fue creada es con un propósito, porque ya está el problema. Pues trabajemos en el problema para que nuestros jóvenes que aún están ahí sanos no vayan a caer en ese flagelo. ¿Y por dónde se empieza? Por las familias están descuidadas. Hay que trabajarle duro a las familias, a los hogares, estar más pendiente. Y los esposos que tienen que buscar estrategias para que haya unidad entre ellos, porque si ustedes se ponen a hablar con un drogadicto, ¿por qué cayeron allá? No, que mi papá se separó de mi mamá. No, porque me falta amor. Hoy en día los padres se van a trabajar, los hijos quedan solos. Los que tienen para pagar empleada, la empleada es que los cuida. Hoy en día las empleadas no cuidan a nadie, no como en el tiempo de antes, que de verdad habían personas, mujeres que educaban los hijos ajenos. Hoy en día no. Métanse a su internet, la cajita del diablo, ahora son 2 cajitas, 3, porque está el televisor, que es el principal, el computador y el celular. ¿Sí? Entonces eso es lo que están formando los niños, esos aparaticos. Entonces, hermanos, dice acá, el tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación. Daniel 12:1, como lo leíamos en la Biblia. Es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Nosotros, ¿será que estamos cargando nuestras lámparas de aceite? Este es el tiempo que nosotros tenemos que estar cargando ese aceite, porque hermanos, con lo que está aconteciendo, el tiempo de gracia ya está terminando, el Espíritu Santo se está retirando lentamente de la tierra, porque digo yo, ¿por qué será que uno conociendo la verdad se equivoca tanto y comete tantos errores? Actualmente, hablando de la actualidad, pienso yo porque el Espíritu Santo se está retirando y nosotros no estamos aprovechando antes de que se vaya para que nos llene, porque lo que nosotros nos quede es lo único con lo que nos vamos a defender, porque ya la gracia de Dios ya no va a estar con nosotros y no lo que nos quedó, y no estamos aprovechando este tiempo de refrigerio espiritual. Dice acá, debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El mundo se está volviendo más y más anárquico, ¿es o no? Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. No es por meterme en política, pero yo no entiendo en qué consiste el Premio Nobel de Paz. ¿Cómo le van a dar el Premio Nobel de Paz a un hombre donde el país está sumido en una salud vuelta a nada? Que la gente sufre para sacar una cita, sufre para que le hagan una cirugía, sufre para que le den un medicamento. Ahora todo es no post. Así que a usted le toca comprarlo. Donde cada día el desempleo está en un aumento, donde la delincuencia común se está aumentando, porque pueda que la guerrilla esté controlada, pero no hay que cerrarla, no hay que taparnos los ojos donde hay mucha delincuencia común y donde el gobierno sigue robando al pueblo. Entonces, ¿cómo le dan un premio de paz a una persona? El hambre, ustedes aquí, nosotros aquí estamos, este grupo, cada uno
solamente sabe si pudo comer los 3 golpes hoy, cada uno, y Dios no, porque nosotros estamos aquí mirándonos y no sabemos cómo usted está en su casa, qué gotera tiene, y sí, entonces hay hambre en este país también, no estamos en extremo como Venezuela, Cuba, como otros países, pero Colombia está en situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo le dan un premio de paz a una persona así? Para que vean las incoherencias del ser humano. Cuando el ser humano está alejado de Dios, toma decisiones totalmente equivocadas y erróneas. Dice: pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Jesús les advirtió a los discípulos que qué pasaría con él, que él tenía que morir, pero así como iba a morir, también resucitaría el tercer día. Los discípulos no aceptaron eso, hermanos, ellos no aceptaron eso, y fue tanta la ceguera tan fatal de ellos que cuando Jesús murió fue fatal para los discípulos, hasta se dispersaron, y yo me imagino que muchos hasta se habrán retirado de los caminos en ese momento, sino que cuando ya se volvieron cuando Jesús resucitó, se les presentó, ahí como es que cogieron otra vez ánimos, y ahí fue donde se unieron nuevamente los que quisieron o los que quedaron, bueno, ese remanente, pidieron por la unción del Espíritu Santo y llegó el Espíritu Santo por primera vez a la tierra en ese momento. Pero los discípulos se desanimaron mucho. Hermanos, nosotros ya tenemos una advertencia que es que la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, todo el capítulo 24 y el 25 nos describe cómo va a ser esa segunda venida y todo lo que va a acontecer antes de que Jesús venga. Pero hay una partecita muy clave y concisa, y dice que será predicado este evangelio de reino a todas las generaciones, en todas partes del mundo y en toda la tierra. ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Por testimonio a muchas naciones. Hermanos, estamos dando un buen testimonio donde vivo, donde trabajo, para los que están trabajando, por donde ando, no sé, porque uno todos los días sale a la calle a hacer diligencias, a donde yo llego estoy dando un buen testimonio. Entonces, mire, por testimonio, pero ¿saben? Hay una esperanza maravillosa. El evangelio se está predicando de una manera sorprendente. Gracias a Dios que esa, una de las cajitas que yo también le llamo del diablo, también está siendo utilizada, ambas, todas, porque por WhatsApp envían mensajes, por el internet se están enviando mensajes, por la televisión están predicando, por la radio, por la prensa, así que el evangelio ya está llegando a muchas partes del mundo donde no había llegado, todavía falta. Es más, yo pienso que lo único que falta es eso, la prédica del evangelio, y que nuevamente salga la ley dominical, porque ya el resto de las cosas prácticamente ya se han cumplido. Dice acá: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¿Sí escucharon? O sea, hay muchas advertencias sobre el fin del tiempo, sobre la terminación del tiempo de la gracia, pero hay miles de personas que no tienen ese conocimiento, que ignoran todas estas cosas que nosotros sabemos. Y les repito, hermanos, no las estamos predicando. Vamos a leer Apocalipsis 14 del 9 al 11. Apocalipsis 14 del 9 al 11. Si alguien lo tiene, por favor lo lee. Del 9 al 11, Apocalipsis.
Hermanos, esos versículos son muy al punto, ¿sí? Es una especie de advertencia y al mismo tiempo ¿de qué? De aclaración, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, la única manera de nosotros librarnos de todo eso es teniendo el conocimiento de esta verdad presente. Dice acá, tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios. Ya estamos siendo atacados por la ley de Dios. Escuchaba que no sé si ya habrán matriculado a los jovencitos que estudian en el CAS. Y además de eso, la mayoría de empleos, cada día más oficinas, están trabajando los sábados. Que antes uno se libraba era por eso, ¿no? Que las oficinas no trabajan en sábado. Ahora ya casi todos los bancos trabajan en sábado. Los bancos antes no trabajaban los sábados, ¿sí? Y como les digo cada día, entonces, estamos siendo atacados por eso. Y además de eso, por muchas otras cosas que la gente, hoy en día la mentira la han puesto como pedir de boca. Para que a uno le crean tiene que mentir, o para que a uno le hagan un favor tiene que decir una mentira. Y entonces se le llaman mentiras piadosas o mentiras pequeñitas, pero no deja de ser una mentira. Entonces todo nos está llevando, hermanos, a violar la ley de Dios, ¿sí? Y si nos ponemos a estudiar todos y cada uno de los mandamientos, terrible. Terminamos bien decepcionados porque de una u otra manera siempre agredimos esa ley. O sea, entramos en desobediencia. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. ¿Sabemos nosotros en qué momento de la historia profética estamos ahorita? ¿Será que tenemos el conocimiento? Tenemos un grupo pequeño y los martes estamos estudiando Daniel. Y ya vamos en el capítulo, todavía estamos pegados en el capítulo 7 y 8. Llevamos ya un mes en el 7, no hemos podido salir del 7, hermanos, porque estudiar la profecía requiere de mucha dedicación, porque una cosa lo lleva a otra. Y eso de los tiempos, de todo eso, es algo complejo. Anoche por lo menos nos estábamos enredando con los 2300 días. Y entonces ya era para que hubiésemos terminado a Daniel hace rato, porque seguimos con Apocalipsis, pero como les digo, eso es complejo, la profecía es compleja. Entonces, ¿estamos nosotros teniendo el conocimiento en qué tiempo estamos? Difícil, porque la situación de la iglesia muestra que no estamos conociendo el tiempo en que estamos. Para ir terminando, hermanos, les voy a leer una partecita de acá del tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. Dice, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, ¿qué pasa? Sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea santo aún. Apocalipsis 22:2. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de los súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser todos a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para entrar en los privilegiados de estar limpios por esa sangre que fue derramada para darnos perdón y salvación? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos al Señor. ¿Y cómo nos humillamos ante el Señor? Por medio de la oración, del estudio de su palabra. Como les decía, hermanos, estamos viviendo tiempos angustiosos, y esos tiempos angustiosos son crisis en las familias, crisis laboral, crisis económica. Nada más miren Barranca, por ahí por donde yo vivo, hermano, han cerrado un poco de negocios este año.
no venden. Hasta Yamaha, una de las Yamaha la cerraron porque no vendían y eso sacaban casi todos los días promociones, ofertas. Hay una crisis económica y no solamente aquí en Barrancabermeja, sino a nivel general, sí. Entonces, no nos indica esto que ya este tiempo ya está en su terminación. Mirémonos nosotros acá en nuestra iglesia, no estamos ya en un zarandeo que nos está diciendo despiértate, que ya casi voy, pero seguimos ahí acomodando lo que nos digan acá y no nos queremos motivar a prepararnos, ni mucho menos a preparar a otros. ¿Y cómo es una de las maneras? Por mi testimonio. Pero si yo no me sé vestir, si yo no sé hablar, si yo no me sé comportar, ¿cómo voy a predicar del evangelio a otras personas? Si los demás me están mirando a mí, porque casi siempre cuando uno comete un error le dicen a uno, cuando ya saben que uno es cristiano adventista, y eso que es adventista, y miren, y eso que es cristiano. Entonces, si nosotros no estudiamos este manual, ¿cómo vamos a mejorar nuestro comportamiento? Acuérdense que somos cartas leídas ante el mundo, y la mejor manera de uno predicar un evangelio de amor y vida es por mi forma de vivir. Y si yo vivo mal, ¿quién me va a copiar? ¿Quién me va a creer lo que yo he creído? ¿Sí? Por ejemplo, si tengo problemas en mi hogar y si me separo de mi esposo o de mi esposa, ¿cómo le voy yo a hablar a otro de que Dios sí puede restaurar si yo no fui capaz de restaurar, de permitir que restaurara lo mío? Si estoy desempleada o desempleado y me desespero y termino retirándome de la iglesia o desanimándome porque nada que consiga un empleo y nada que esto, ¿cómo voy a decir yo que Dios me sostiene y sí me va a dar lo que tiene si me estoy desesperando y ya no creo en Él porque simplemente no me está dando lo que yo necesito? Y si les sigo nombrando los casos, por ejemplo, cuando nos enfermamos, hermanos, estamos enfermos por nosotros mismos. Dios aquí nos mostró la forma de alimentarnos y hemos hecho caso. ¿Saben qué me llamó la atención ayer que fui a Café Salud a sacarle una cita a mi hermana? En el televisor que colocan por donde van de los fichos, dan mensajes, hermanos, y están invitando a la gente que en esta Navidad, por favor, no quemen pólvora. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Hablan de la cena de Navidad y dicen claramente, no consuman carne con piel, consuman proteínas vegetales. Hermanos, los de afuera están predicando el mensaje que nosotros tenemos que predicar y lo están asimilando. Cuando el hermano Héctor tenía restaurante, la mayoría de los que iban a almorzar allá eran personas de afuera. De acá iban uno que otro hermano. Nosotros no queremos volver a ese régimen, a esa alimentación sana. Y miren el listado los sábados cómo cada día se aumenta más. Estamos enfermos porque no hemos querido aprender a alimentarnos. Y tenemos que reconocernos, hermanos, la alimentación, la mala alimentación nos enferma. Y nos enfermamos y peor aún, no recurrimos a los remedios naturales, sino que recurrimos a la medicina química, que nos enferma y nos mata más. ¿Sí? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe a confiar en Él. Estamos viviendo tiempos angustiosos y tiempos difíciles. Y para cerrar, cierro con esta partecita. Estos temas son muy extendidos y le toca a uno ir cortando. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Sí, o sea, que ese tiempo de angustia no lo apresuremos antes del tiempo, algo así. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. ¿Estamos siendo zarandeados? ¿Estamos siendo zarandeados, hermanos? Tenemos que rogarle a Dios por la lluvia tardía. Y tenemos que empezar, si no hemos empezado a orar por esa lluvia tardía, tenemos que hacerlo
cuanto antes, porque el tiempo de gracia, hermanos, se está acabando, el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, y si cuando ya nos pongamos a suplicar por esa lluvia tardía, si ya es tarde, ¿qué se va a derramar en nosotros? O bueno, el que pidió a tiempo lo recibió, el que no, se quedó por fuera de esa lluvia tardía. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, que Dios ponga en nosotros ese reavivamiento, que nos despierte de ese adormecimiento, ese letargo espiritual en el que nos encontremos y que realmente podamos testificar de esta verdad presente, pero no solamente es testificarla de tal manera hablándoles a otros, sino viviéndola yo en mi vida para que me crean. Dios nos bendiga. Hermanos, vamos a finalizar con el himno número 179, himno número 179. ¿Has oído el mensaje? Por favor, de pie.